máster y experto en inteligencia artificial, blockchain e ingeniería de software. Profesor universitario e investigador, dirige empresas de tecnología, icono y sueldos chivitas que sirven a la persona sin pretender sustituirla. Casado, padre de 5 hijos y abuelo de 2 nietas que crecen cerca de Silicon Valley, vive en Mendoza, entre los algoritmos y los viñedos, convencido de que la calidad humana no se acelera. Buenos días, Dallas. Buenos días. Y ya no es solo Dallas, acá hay de todos lados, así que... Pero no es buenos días Vietnam esto, no se preocupen. Bien, antes de empezar necesito que nos situemos en contexto. Todos sabemos que estamos en Texas, Estados Unidos, y Estados Unidos tiene algo único en el mundo entero, donde acá mismo, en Austin, se corre uno de los 3 grandes premios de Fórmula 1 que tiene Estados Unidos, junto a Miami y Las Vegas. Tres grandes. Es el corazón comercial de la Fórmula 1. También lo es de la tecnología, que es un poco de lo que vamos a hablar. Este año todavía es más fuerte. Por primera vez en décadas, Estados Unidos vuelve a tener equipo propio en la grilla de Fórmula 1. Cadillac. ¿Y saben quién maneja ese auto? Un mexicano, Sergio Checo Pérez. Identidad latina y americana bajo bandera americana. Mismo casco, esa imagen podemos ver proyectada en esta sala y en este encuentro del IBE, donde hay Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, América del Norte, de todos lados. Por eso elegí la metáfora de la Fórmula 1 para hablarles hoy de cómo educar a nuestros hijos en la era de la inteligencia artificial, lo cual es un desafío porque ustedes dirán qué tiene que ver la Fórmula 1 con la inteligencia artificial y educar a nuestros hijos. El tema, usé una metáfora porque hablar de tecnología solo suele ser duro y difícil, entonces no es una charla técnica. Y además porque la historia de Checo Pérez no es una historia de velocidad, es una historia de paciencia, igual que cuando educamos a nuestros hijos. Así que vamos a transitar ese camino. Esta charla tiene un solo título: piloto, no copiloto. Y me gustaría que se entienda desde el principio. No vengo a enseñarle a la máquina a manejar mejor, a ser más rápida. Vengo a hablar de nuestros hijos. Nuestra tarea no es criar hijos que sean copilotos, que le pasan datos a la inteligencia artificial. Es formar personas que sean pilotos, alguien con las manos en el volante, que piensa, que decide, que siente la pista. En adelante, cuando diga el piloto, es el humano, y me refiero a que gobierna la tecnología. Y cuando hablo de tecnología, hoy estamos preocupados por la inteligencia artificial. El padre ya Fuentes habló sobre la familia y las redes sociales, que son el vehículo donde nos llega más rápido esto a los chicos y donde hay una gran desinformación. Entonces, pueden venir otras modas. El tema es la gobernanza y el señorío sobre la tecnología. Nada nuevo bajo el sol. Y ya se han dado charlas de educar en la virtud, que dio uno de los padres en el plenario,
habló el padre Fuentes. Esto es un capítulo importante porque tiene mucho impacto, pero no escapa la educación integral que ya se ha hablado antes. Y una sola tesis para todo el día, para toda la mañana, toda la charla. La calidad humana no se acelera. Vamos entonces. Bien, Checo Pérez empezó en karting en Guadalajara a los 6 años, ensuciándose las manos. A los 15 se fue solo a Alemania sin pasaje de vuelta. Durmió meses en la trastienda de un restaurante. Pasó por las categorías formativas, una por una. Debutó en Fórmula 1 a los 21 años. Y recién 10 años después llega a un equipo top, Red Bull. Una precisión, porque importa. Checo no ganó campeonatos de pilotos. Fue parte del equipo que ganó los campeonatos de constructores del 2022 y 2023. El campeón fue Verstappen. Esa paciencia es la que hoy, en 2026, lo lleva a Cadillac, el nuevo equipo americano. Checo jugó en equipo y ayudó en ese equipo a que Verstappen fuera campeón. Verstappen tenía lo que tenía que tener, pero Checo fue parte de ese equipo. 20 años de proceso para llegar a la cima, para estar en el top mundial de Fórmula 1. La historia real de los pilotos nos dice a gritos algo que hoy estamos olvidando. La calidad humana no se acelera, requiere proceso. Esta charla originalmente la armé y la di a principios de año sobre Colapinto, que es el piloto argentino que transita lo mismo que ha transitado Checo Pérez. Y esto se repite piloto por piloto, sobre todo a los latinoamericanos. Por ahí los pilotos europeos o americanos tienen otro plus que los ayuda más rápido a llegar, pero transitan el mismo camino. Nadie les regala nada. Bien, con nuestros hijos hacemos exactamente lo contrario. A los 10 años les damos la llave de un auto más potente que un Fórmula 1, un smartphone, con acceso ilimitado a Internet, redes sociales y ahora inteligencia artificial, directa o indirectamente. Un motor de 300 kilómetros por hora en las manos de un chico y los largamos en la autopista en hora pico, sin karting previo, sin simulador, sin casco, sin preparación. Y después nos sorprendemos y lamentamos cuando chocan. Les hago una pregunta, podría escribir acá, pero no van a ver bien. Cuando ven a sus hijos absorbidos por la pantalla, ¿qué sienten? Pueden responderme. Tristeza. Enojo. 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 Porque no están molestando. Está bien. ¿Qué más? Frustración. ¿Qué más? Culpabilidad. Parecido. Fíjense que esto lo he ido poniendo de distintos feedback de charlas. O sea, todos sentimos más o menos lo mismo. Bien. Todas estas palabras son palabras de tribuna. Que son lo que siente el que mira la carrera desde afuera. Convencido de que el mundo le juega en contra, que no podemos hacer nada, que ya es así, que la sociedad, la tecnología, no tenemos mucho que hacer. Lo digo no como un juicio, sino como un hecho que está comprobado científicamente, pero además porque yo también he estado en esa tribuna. La buena noticia es que hoy nos bajamos de la tribuna. No tienen que ser pilotos ni ingenieros de la NASA, ni de los equipos de Fórmula 1.
No necesitan manejar el auto por ellos. Hoy se ponen los auriculares y pasan a la escudería con criterio, gobierno, estrategia. Y vuelvo a recalcar gobierno, que es un poco de lo que se trata esto, es educar en la virtud a nuestros hijos para que tengan señorío y gobierno sobre las cosas, donde la tecnología es parte de esas cosas. Bien. Porque cuando entendemos la pista, o sea, las reglas de juego serían, dejamos de tener miedo y empezamos a tomar decisiones. La diferencia entre el miedo y el criterio no es solo información, es posición, dónde me ubico o sitúo en ese contexto, dónde me paro yo como padre, yo como maestro, como profesor. Bien, la historia de Checo nos da un mapa y la neurociencia lo confirma. El cerebro madura por etapas. No se puede poner a un chico de 9 años directo en la Fórmula 1. Eso nos damos cuenta, pero no nos da. ¿Por qué uso la analogía? Porque no nos damos cuenta con la tecnología, con la pantalla. 3 etapas en este orden sin saltos, analógicamente hablando. El karting, el simulador, la Fórmula 1 con su telemetría. Ahora la recorremos una por una. Etapa 1, el karting. Motores chicos, velocidad baja, contacto con el asfalto. En la crianza de nuestros hijos, esto es biología básica, sueño, juego real, aburrimiento, tanto que nos asusta esa palabra, pero tan necesaria en el aprendizaje. Asombro. Es increíble ver cuando un chico se asombra de algo y no se asombran muchas veces de algo. El cerebro a esta edad está armando sus frenos. Un chico mirando una hormiga 10 minutos no está perdiendo el tiempo, está haciendo karting cerebral, entrenando la atención larga, cosa que las pantallas me lo quitan en ese aprendizaje. Darle una pantalla a esta edad es meter a un niño de 5 años directamente en la Fórmula 1. Darle, que era lo que les decía, darle esa pantalla es lo mismo que darle un Fórmula 1, directamente. La regla de oro es 0 smartphones propios antes de los 13 años. La pista tiene que ser de tierra, realidad, cuerpo y presencia. O sea, tienen que aprender como aprendimos nosotros. No era por un tema que no tenían recursos, nuestros padres, etcétera, no, porque el aprendizaje tenía que ser de una forma determinada. Bien, ahora damos un salto y llega el momento más importante, que es un poco la adolescencia. Checo a los 15 años se fue solo a Alemania, sin pasaje de vuelta. Vivió en la trastienda de un restaurante, como dije, sacrificó su comodidad para forjar su voluntad. Sin esa renuncia no hay Fórmula 1. En la crianza, ese salto se llama poner límites, decir que no. Cuando le decimos a nuestros hijos, no tendrás redes sociales ni inteligencia artificial antes de los 13, no los estamos castigando, le estamos haciendo lo que hicieron a Checo, sacarlo de la comodidad para que desarrolle el músculo de la voluntad. El límite es el mejor entrenamiento. Volvemos a la educación en virtudes de charlas anteriores. Y esto no es solo porque lo dice la neurociencia. León XIV, el Papa, en la encíclica Magnificat Humanitas, lo dice con todas las letras. Debemos aprender a prescindir de la inteligencia artificial, esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano
precisamente cuando más se necesita. Si no la han leído, les recomiendo leer, analizar y estudiar la encíclica. Tiene muchas cosas muy interesantes, muy necesarias. Cita incluso a Platón, entre tanto, pero a Platón, en esto concreto, las cosas más profundas se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo. Eso es, palabra por palabra, la calidad humana no se acelera, no se acelera. En un mundo que vivimos acelerado. Bien, etapa 2, el simulador, de 13 a 16 años. Es el momento del primer teléfono, pero un teléfono de simulador, no de Fórmula 1, no un smartphone. Incluso acá ya tienen algunos de este tipo de teléfonos que están limitados. Tiene mapas, música, herramientas de estudio, mensajería para comunicarse, pero no tiene el tráfico abierto de la pista real, no tiene redes sociales ni inteligencia artificial. Porque en estos años el cerebro entrena la habilidad más escasa y más valiosa de esta etapa, el trabajo profundo, deep work. Concentrarse sin interrupciones antes de enfrentarse a los algoritmos diseñados para fragmentarlo. Esto es tremendo en el desarrollo de un chico. Perdón que me atrasé. Bien. Etapa 3. Recién a los 16 años le podemos dar pista abierta. Acceso completo, pero con criterio. Se supone que no es un tema de prohibiciones, sino que lo vamos preparando en cada etapa para que asuma la siguiente. Y aquí entra una herramienta nueva, la telemetría, que en nuestro caso, eso es en Fórmula 1, pero en nuestro caso también es telemetría, que es la inteligencia artificial. Y la podemos hacer nuestra aliada. En la Fórmula 1, la telemetría manda datos a velocidad de la luz, temperatura, neumático, tiempo, y eso ayuda a ganar carreras. Amplifica la visión del equipo, pero no conduce el auto, no tiene criterio, no siente la pista. Eso lo tiene en particular el piloto y el director de escudería más allá del equipo. O sea, acá el piloto es nuestro hijo y el director de escudería somos nosotros. Eso implica un diálogo de saber qué está pasando más allá de toda la tecnología y el ruido que hay en el medio. La IA es exactamente eso, extraordinaria procesando, pero no conduce el auto. Extraordinaria procesando, pero no piensa, predice, calcula la próxima palabra probable. Y no lo digo yo solamente. Vuelvo a la encíclica, donde dice, pueden simular comprensión, pero no conocen lo que producen, no captan el sentido último de las situaciones, ni asumen el peso de las consecuencias. Magnífica humanidad. Procesan, no juzgan. Por eso la regla de toda esta etapa es vigilancia epistémica. Usar la inteligencia artificial para crecer, no para delegar. El que cree que la IA sabe, le entrega el volante, y el que entrega el volante alquila conocimiento en lugar de construirlo. Nuestros hijos, como nosotros, tenemos que hacerles ver que la IA no sabe, nos ayuda, nos facilita como si fuera un libro potente, como quieran imaginarse la metáfora. Pero no es una fuente de verdad, no les tengo que creer ciegamente. Eso los que están en tecnología, y he conocido a varios, lo tienen claro, pero claro, son especialistas, están todo el día.
para la gente común que usa pero no conoce el trasfondo, casi es una fuente de verdad. Bien. ¿Esto a qué nos lleva? A hacernos esta pregunta. ¿Quién tiene el volante? Si yo veo acá estos dos asientos, podemos ver el taller en esta imagen. Dos asientos, el del piloto y el del copiloto. La pregunta de fondo, la única que importa es esta. ¿En cuál de esos dos asientos sentamos a nuestro hijo? Hay un lugar correcto, el hijo al volante, la I al lado, asistiendo como un copiloto. Piloto, no copiloto. O sea que la correcta es la que está al lado. Esta otra imagen. Este es el orden que no se invierte. Porque, vuelvo a repetir, si tu hijo le entrega el volante a la IA, alquila conocimiento en vez de construirlo al conocimiento. Y cuando decimos construirlo, en ese proceso uno dice, no, pero ya existe el conocimiento. Para él está construyéndolo, está aprendiendo. Si lo aprende de memoria, si lo absorbe sin hacer el proceso, eso pasa. No aprendió. Y nosotros estamos educando en un proceso de aprendizaje, no estamos automatizando un proceso en la oficina que tiene que ser más rápido. Bien. De aquí salen 3 reglas de pista. La primera, el piloto es el humano y el copiloto es la IA. Un ejemplo, tu hijo tiene que entender las causas de la revolución industrial. Si lo hacemos mal, implica que le pregunte directamente, hace un resumen de la revolución industrial. La máquina hace la vuelta de pista y el cerebro del chico no tocó el asfalto, no hizo ningún esfuerzo. Lo hizo la máquina. Ahora, si lo quiero hacer bien, eso estaría mal. Y si lo quiero hacer bien, el chico escribe primero su propio texto, con lo que entendió. Y recién después le pide a la inteligencia artificial, lee lo que escribí y dime qué falta. El humano hizo la primera vuelta y la inteligencia artificial asistió en la segunda. Es una diferencia chica, pero un resultado enorme. Si la máquina hace siempre el primer borrador, delegamos en ella nuestro pensamiento. Y ya hemos visto que cuando delegamos habilidades a la tecnología o a otras personas, con el correr de la historia, las perdemos. Algunos hacen campamentos, me imagino que saben prender fuego con piedritas. O sea, y hasta por ahí, yo no. ¿Qué usamos? La tecnología, encendedor, fósforo y un montón de cosas. ¿Pero por qué perdimos esa habilidad? Porque la delegamos en tecnología. Y de generación en generación se fue perdiendo. Si delegamos en pensar, nos va a pasar lo mismo. Bien, después de un año uno no aprendió nada y la inteligencia artificial razona, simula, mejor que el promedio de los adultos, lo están demostrando. No es mejor que los mejores, pero es mejor que el promedio. Eso ya es peligroso. Bien, la regla es simple. Primero el piloto, después el copiloto. Siempre en ese orden. Regla 2. El oráculo te complace. Miren, le pido a la IA, dame 5 razones por las que está bien que un chico de 12 años duerma con el celular. Y me da 5 razones a favor.
redondas, verosímiles, convincentes, yo la puedo agarrar y vengo y lo transmito y lo publico, hablo con otros padres y les digo. Después le pido lo contrario, dame 5 razones por las que está mal. Y me da 5 razones en contra, igual de verosímil, igual de argumentada, igual de fundamentada. Misma máquina, respuesta opuesta sin criterio. Los que están en tecnología me dirán, no, pero si lo haces bien, bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un chico que usa una inteligencia artificial de las baratitas, que no pago, que están al alcance de todos, sin mediación, sin nada. Tienen ese tipo de tecnología en las manos. El oráculo no busca la verdad, devuelve lo que le piden. Le va a decir a tu hijo lo que tu hijo quiere oír. Por eso el criterio lo debemos poner nosotros. ¿Les ha pasado que la IA empieza a ser simpática y complaciente con uno y dice que es genial el taller que vas a armar y le vas a dar a los padres, etcétera, y lo alaba? O sea, una empatía total. Eso es un sesgo de la máquina. O sea, está hecho para que sea así. Ha ido evolucionando, algunas las ajustan, otras menos. Uno puede actuar para que no funcionen de esa manera, pero si la usamos así nomás, tenemos ese tipo de cosas. Y después también decimos, miente, tiene errores. En realidad, técnicamente se le dice alucinación a la IA, tiene mecanismos y explicaciones de por qué pasa esas respuestas a veces erróneas o complicadas. No es el caso, es un tema de sesgo, de entrenamiento, de plataforma, etcétera, etcétera. Pero los chicos, cuando acceden a eso, no se están preguntando estas cosas. Bien, fíjense lo que me pasó acá. Este es un caso cuando llegué el miércoles acá mismo. Quería hacer por tiempo no me da, pero quería hacer algo en vivo para ver este tema de alucinación y complacencia. Le pregunto, vengo con la conversación, digo, ¿dónde estoy? Y bueno, yo quería ver los partidos, quería saber cómo estaban las cosas. Como argentinos venimos sufriendo como locos. Y digo, bueno, terminamos donde estoy, etcétera, y me da los horarios, y le digo, no, dámelo en mi uso horario, que ahora estoy en Dallas, antes estaba en Florida, cambió, entonces me da y me dice los partidos del miércoles. Alemania versus Francia, España versus Países Bajos. Y en la velocidad algo me da. Digo, no está bien. Le digo, Alemania fue descalificado, pero no le dije antes, le dije, fue descalificado. Siguió y dice, así es, Francia terminó ganando a Alemania, o sea, siguió con la alucinación completa, ¿no? Bla, pasaba la hora, y digo, no, hoy no jugó Alemania, Francia, sino Marruecos con Francia. No alucines, busca datos verdaderos, o sea, la contrasté. Dice, tenés toda la razón del mundo y te pido disculpas. Me volví a mandar cualquiera de forma inadmisible. Y esta es una IA que ya me conoce. Es la paga. Yo tengo varias, porque en mi trabajo trabajamos con esto, desarrollamos esta tecnología. Entonces estamos probando gratuitas y la mayoría las paga y las usan. Esta me conoce. Yo la he configurado bien. Y se manda, ¿por qué? Porque está mezclando datos de entrenamiento, de preentrenamiento con datos reales y están avanzando en esto para que funcione mejor, pero se mandan los errores. Dice, hoy miércoles 8 es día de descanso. O sea, estuvimos hablando 20 minutos de algo que no existía y estaba mal encima. Y después sí me da bien la información. Imagínense esto en una IA que no es paga, con nuestros chicos que no la pueden guiar, que no tienen criterio. Bien, esto nos lleva entonces a esta otra regla, la tercera. No seas el producto. ¿Qué significa? Nos dicen que la tecnología es neutra. Es falso. Un martillo puede ser neutro porque está ahí, no hace nada y sí necesita una acción de la persona para que ese martillo haga algo.
¿Mm? Las redes sociales, la inteligencia artificial, estas tecnologías no son neutras porque tienen el sesgo del fabricante. Hay un equipo de ingenieros diseñando el motor para que tu hijo no pueda soltar el volante, o sea, la pantalla. Eso en las redes sociales lo habló muy bien el padre Fuentes. Esas plataformas empujan en una dirección: más tiempo y más dependencia. El negocio no es que tu hijo aprenda o se divierta. El negocio es que mire. Su atención es el combustible. Cada minuto de scroll es dinero para la plataforma. Lo dijeron desde la propia Silicon Valley. Si no pagas por el producto eres tú. O sea, por eso las redes sociales o las inteligencias artificiales gratuitas, algunas son buenas en los modelos gratuitos, otras no tanto, pero de gratis no hay nada. O lo pagan los auspiciantes, las plataformas, venden nuestros datos, nuestros comportamientos, etc. O sea, gratis no hay nada. Entonces, la pregunta es nuestra. ¿Esa atención de nuestros hijos la regalamos o decidimos en qué la invierten? Bien, 4 pasos para que las reglas se vuelvan concretas. De un lado, la máquina al volante, del otro, el humano al volante. Caso 1. Tomás, 15 años, copia y pega un ensayo entero de la inteligencia artificial sin leer El Principito, el libro del Principito. Cualquiera. Sacó un 8, pero su cerebro no recorrió la pista. Riesgo académico, le entregó el volante a la máquina. O sea, ahí ya tenemos un riesgo, pero es académico. Es grave, pero es académico. Caso 2. Lucía, 13 años, le pide diagnóstico médico a un chato y se automedica 2 semanas sin que nadie se entere. Riesgo vital. Y acá la encíclica es durísima. Cuando la palabra es simulada, esta no construye una relación, sino una apariencia. Pero el cerebro del chico y el nuestro, en muchos casos, no lo distingue. Ahí está el peligro. O sea, una cosa era un riesgo académico, que a lo sumo me castigarán, no podré tener título, repetiré, etcétera, etcétera, y otro es un riesgo vital. Y está en las estadísticas de varias de las plataformas de inteligencia artificial que los usos top es la IA como confidente, como acompañante, y en algunos casos acompañante terapéutico, y en otros sustituyendo a psicólogos, psiquiatras, orientadores familiares, y pobres los sacerdotes, directores espirituales en algunos casos también. O sea, los chicos y los jóvenes no distinguen si no están bien formados. Bien, caso 3, algo bueno, por lo menos. Mateo, 17 años, escribe su propio texto y después le pide a la IA: critica mi argumento como el jurado más exigente. Reescribe, mantuvo el volante y la IA no lo reemplazó. Lo hizo más fuerte, lo hizo crecer. O sea, ese chico aprendió porque lo que él conocía y lo sometió a evaluación, tuvo un feedback que le ayudó a encontrar sus errores o a mejorarlo, y eso lo ayudó a crecer. Ahí tenemos un buen uso de la IA, no como sustituto del maestro, pero sí como un entrenamiento mío para cuando me vaya a evaluar el maestro yo vaya mejor preparado. Entonces ahí cambiamos. Incluso este otro caso para un maestro. Una maestra usa la inteligencia artificial para crear ejercicios de matemática adaptados al nivel de cada alumno, personalización. El grupo más rezagado que ella tenía en su curso mejora. La IA como herramienta de pista con el docente al volante. O sea, el docente no sabía cómo llegar con ese grupo rezagado
y logró usar la inteligencia artificial para mejorar esa llegada y esa explicación. Hay en Google Labs una herramienta que le permite a uno estudiar, le da un tema, y si es fanático del fútbol, le dice que le explique ese tema, aunque sea matemática, sea el que sea, con su visión del fútbol, por analogía, y lo hace fantástico. De ahora, si no lo hubiese usado para la metáfora, hubiese salido mejor. Pero está bueno, está al alcance. Hay que supervisarla, hay que ver por qué alucina, está en laboratorios, en beta, etc. Pero están llegando ese tipo de cosas. Bien. Hay, para quien siente que en su casa el motor no está fundido, o sea, ya mis hijos son todos adolescentes, como dicen hoy, casi adolescentes, porque uno decía hasta los 16, 17, 18, hoy están diciendo casi hasta los 30 son adolescentes, o sea, se va estirando. Se tomaron en serio que no se acelera la calidad humana. Entonces, en la Fórmula 1, cuando hay un accidente grave, se para la carrera completa. Todos a boxes. Hay que reparar el motor, hay que reparar el auto que chocó. En el caso de nuestra crianza, en casa, son 3 pasos. 1, apagón digital total. 48 horas toda la familia, incluidos los padres. Esto no es un periodo de abstinencia. Está bien, habrá padres que te dicen, no, mi trabajo. Bueno, está bien, pero tienes que acomodar, porque ya lo han explicado en las otras charlas, los chicos aprenden por el ejemplo. Dependiendo de la edad de los chicos, el contexto particular lo verán. 2, soportar la abstinencia sin ceder. Habrá furia, aburrimiento. Es esperable. El chasis humano es resiliente, no les va a pasar nada. 3, reintroducir las pantallas solo en espacios comunes. Siempre se puede llamar a bandera roja. Nunca es tarde para reiniciar la carrera. O sea que no podemos decir, no, en mi casa es imposible. Mis chicos ya están criados. Si viven en nuestra casa, tenemos forma. No como por ahí mi hijo más chico, tenemos 5. Una está casada acá en Florida y los otros están todos en casa, de 31 al de 20. Y dice, ya tenés 2 nietas con Mercedes, dice, con nosotros espera. Y dice, es más, ¿cuándo se van a ir ustedes de casa en vez de ellos? Pero ¿cuál es el tema de esto? Están en casa, las reglas son nuestras, con mi esposa. Hay ciertas cosas, más allá de que sean adultos, que tengan que colaborar, hay ciertas cosas que las reglas están en casa. Bien, pero ¿qué pasa? No todo es una bandera roja, no es que estamos mal. Necesitamos los boxes de rutina, que es esto que les acabo de comentar con nuestros hijos. Ningún auto corre a máxima potencia todo el día, se funde el motor o se gastan los neumáticos. Los boxes no son un castigo, son mantenimiento estratégico. 2 boxes para esta casa. La mesa es sagrada, cena sin celulares, incluido el nuestro. Les habrá pasado o habrán visto, y si van a restaurantes o a otros lugares, está la mesa, están todos, cada uno con un celular, y es más, se hablan a través del celular, a veces están ahí al lado. Bien. Y la otra es que el teléfono duerme en la cocina, nunca en el cuarto. Ustedes verán las edades, cómo instrumentar esto en su casa, de a poquito, etc. Pero sin boxes, el auto no termina la carrera. A nuestros hijos les decimos que esas reglas, como toda la duda por vivir en casa y todo, es para que salten al mundo más preparados, desarrollen su vida, etc. Pero mientras se respetan las reglas de boxes. Bien. Si se llevan una sola herramienta de este taller, por favor llévense esta, una pregunta que cabe en el bolsillo.
Frente a cada tarea, no se pregunten si esto le ahorra tiempo a mi hijo. Me refiero a usar la IA. Pregúntense, ¿es esto lo que mi hijo necesita para aprender? Si la respuesta es sí, no se delega, aunque la máquina pueda hacerlo. Porque para el que se está formando nuestro hijo, el esfuerzo no es un costo, es el aprendizaje. En la empresa o en mi quehacer profesional, por ahí necesito velocidad. Si es algo que ya sé y es repetitivo. Pero si es algo que incluso no sé, por más que necesite velocidad, tengo que gobernar el proceso para que el paso lo haga mejor, más rápido, etc. Aprenda. Si no, no lo delego. Imagínense con nuestro hijo, no es la empresa, no es el trabajo. Él tiene que aprender. No podemos ahorrarle el costo del proceso, porque lo que le estamos ahorrando es el aprendizaje. Lo estamos eliminando. Esto es soberanía digital en lenguaje de familia, porque se habla mucho de cómo usar las inteligencias artificiales en las empresas, pero se habla muy poco de cómo usarlas en la familia, cómo ayudar a educar. Bien. 3 acciones concretas, no las 3, una sola. La que puedan empezar esta misma noche, mañana o cuando vuelvan a sus hogares. Una, auditar juntos. Pídanle a su hijo que le haga una pregunta a la inteligencia artificial sobre un tema que él domine. Y que hacen las complacencias o alucinaciones juntos. Aprendan ustedes junto con ellos, porque si ellos sabían usarla, pero le falta el criterio, ustedes tienen el criterio y no saben usarla, en equipo ya vimos, él tiene el volante, nosotros seamos el director de carrera. Bien, que aprenda que el oráculo le dice lo que quiere oír de forma verosímil, aunque no sea verdad. 2, la regla del borrador. Siempre el esfuerzo humano primero tiene que ser. La primera vuelta de pista es del humano, la IA después. Y el tercero, que es soberanía nocturna, desde hoy, los teléfonos duermen en la cocina, en particular los de los niños. Está bien, los papás van a decir, no, yo no puedo. Está bien, pero el chasis humano descansa. Tiene que descansar porque cuando ese teléfono en los niños va a la habitación como cualquier otra pantalla, el niño no está durmiendo y no estamos supervisando. No le vamos a poner cámara, no nos vamos a convertir en ciberpadres, en cybers. Pero entonces hay que poner reglas. Elijan una, pequeña, concreta, real. Es la primera vuelta de su carrera. Antes de largar la carrera, es probar. Vieron que antes de largar la carrera hace una vuelta previa, en Fórmula 1, en cualquier carrera. Es eso. Bien, volvemos a la frase con la que empezamos y le decía, la calidad humana nos acelera. Las máquinas van a ser cada vez más rápidas. Antes era de año en año, después pasó a ser de semestre en semestre, mes a mes, semana a semana, y ahora casi día a día estamos teniendo novedades de cosas y de innovaciones que nos van liberando. Y nos están liberando un poquito así de las que realmente hay y usan las grandes empresas. No lo podemos frenar. Pero hay algo que ninguna máquina puede hacer. Sentarse a la mesa con tu hijo, sostenerle la mirada cuando está enojado, recibir el portazo y nosotros seguir estando ahí. Bien, ustedes son los directores de escudería de su casa y de su aula en el caso de los maestros. No tienen que saber de algoritmos, tienen que estar.
Esto no se trata de que somos especialistas en inteligencia artificial. La solución no va por ahí. Va por la educación tradicional, en las virtudes humanas y de formar humanos. Hoy en un mundo que se deshumaniza, ya lo han explicado en muchas charlas, en la educación también se está deshumanizando y no están formando personas más humanas. Su presencia como padre es la mejor tecnología. Formamos pilotos, no copilotos. La calidad humana no se acelera. Muchas gracias.